Buenos días y vamos a comenzar esta segunda sesión de la mañana para la cual nos va a acompañar Jaime Tatay. Como estamos en familia, voy a hacer una presentación breve. Yo creo que para muchos de vosotros es conocido. Jaime Tatay es jesuita valenciano, como buen valenciano, buen autor de paellas, hay que decirlo, entra dentro de sus virtudes. Es ingeniero de montes y doctor en teología por la Universidad Pontificia Comillas. Sus estudios de teología los cursó a caballo entre Comillas y el Boston College. Realizó su tesis sobre el pensamiento medioambiental en la doctrina social de la Iglesia. Tuvo, no sé si la suerte o la desgracia, que cuando ya tenía la tesis muy avanzada se publicó la Laudato Si, lo que le obligó a retomar, incorporar e introducir esto. El fruto de la tesis se publicó en el 2018 en un libro que lleva por título Ecología Integral, la recepción católica del reto de la sostenibilidad, que yo creo que hoy por hoy es un texto de referencia para cualquiera que se quiera acercar al magisterio de la Iglesia en la cuestión medioambiental. Bueno, pues ahí tienes compilado todo. No voy a hacer un elenco, pero al menos algunos de los títulos para dar idea de artículos, otras publicaciones, libros, del ámbito en el que se ha movido. De la cuestión social a la cuestión socioambiental, la llegada de un Dios salvaje, creer en la sostenibilidad, las religiones ante el reto medioambiental, del antropocentrismo desviado al humanismo teocéntrico, el polémico y fecundo diálogo entre teología y ecología, degradación medioambiental y pandemias. Como se puede ver, bueno, pues es su campo de trabajo y yo creo que en esta provincia, pues el más experto jesuita, referencia para estos temas. Ha trabajado también en algunos grupos de investigación sobre rutas culturales globales y sostenibilidad, y en un proyecto en el que está involucrado también sobre lugares sagrados y conservación de la naturaleza, con un estudio también con el Monasterio del Paular, qué espacio, qué lugar han ocupado los lugares de espiritualidad como elementos de conservación de la naturaleza. Pues sin más le damos la palabra, sabiendo, yo quizás solamente destacaría como una gran virtud que es una persona que aúna el conocimiento técnico con el teológico, que a veces para hablar de estas cuestiones desde una perspectiva religiosa hay que saber teología, pero hay que saber también de la parte científica medioambiental. Pues sin más le damos la palabra, tendremos la conferencia de él, luego un momento de silencio para reflexionar, una pequeña pausa y un momento para compartir. Pues sin más... Muy bien, pues nada, muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a todos por la paciencia y por la atención, que es el recurso más valioso que tenemos, ¿no? Nuestra atención, y el más escaso quizá también. Y como a muchos ya me habéis oído, pues nada, os pido paciencia, los que ya me habéis escuchado varias veces, porque repetiré cosas que ya he dicho, y a los que no me habéis oído, pues ánimo, espero que os interese, ¿no? Bien, y... Ahora, ¿no? ¿Se oye? Primero, aunque parezca muy básico, pero yo creo que es bueno recordar, entonces ir a lo más esencial, es imprescindible en todos los ámbitos. Y me gustaría empezar con una pequeña aclaración terminológica, porque a veces nos lanzamos a hablar de temas sin aclarar, ¿no? Como dicen los filólogos, el campo semántico, ¿no? Y cuando hablamos de estas cuestiones, a las que me voy a referir ahora, en la calle, normalmente escuchamos tres palabras, básicamente, ¿no? Una que es ecología, que luego la Iglesia ha adjetivado, ¿no?, al hablar de la ecología integral. Otra es el ambiente o el medio ambiente. Y una tercera, cada vez más popular, es la sostenibilidad. No vamos a dedicar aquí media hora a hablar del origen, ¿no?, de cada uno de estos términos y cómo ha ido evolucionando, pero sí que es bueno que lo tengamos un poco en mente, ¿no? El primero de ellos, ecología, es un neologismo que se acuña a finales del 19 por un alemán, Heinrich Haeckel, que significa literalmente conocimiento de la casa. Oikos, eco, deriva de oikos, igual que economía, logos, conocimiento de la casa, ¿no? Bueno, y es una ciencia de síntesis, una ciencia, podríamos decir, que integra los resultados parciales de las distintas disciplinas científicas, de la biología, de la química, de la geología, de la física, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando se utiliza ese término, básicamente nos referimos a el ámbito de las ciencias naturales. Luego ese término ha ido evolucionando y derivando y se habla también de los ecologismos, ¿no?, o de los partidos ecologistas o los movimientos ecologistas, ¿no? Y vemos que ahí tiene pues una derivada más política,
más cultural. Pero a la raíz del término surge ese término sobre todo como un término de tipo científico, ¿no? Luego hay un segundo término muy popular, muy común, que es el de medio ambiente. Medio ambiente, ¿no? Conocimiento del medio, la asignatura que se da, por ejemplo, en primaria, ¿no? Muchas veces los departamentos o las concejalías de medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, ahora lo han cambiado por transición ecológica, ¿no? Y es un término que remite más bien al ámbito de la política, al ámbito de los medios de comunicación, ¿no? Cuestiones medioambientales. Es un término un poco ambiguo, porque tiene que ver con el ambiente, pero el ambiente, ¿qué es el ambiente, no? En inglés y en francés utilizan el término alrededores, ¿no? Les environs, the environment, ¿no? Es lo que está alrededor. Bueno, y en castellano el equivalente sería este término medio ambiente. Y por último, hay otro término que tiene un origen más técnico, proviene del ámbito de la economía y de la ingeniería, que es el de la sostenibilidad, ¿no? Que ahora ha ido como permeando cada vez nuestro vocabulario, ¿no? Y cada vez entra en más ámbitos, y se habla de la sostenibilidad financiera, pero en su origen la sostenibilidad remite a aquello que puede sostenerse en el tiempo, ¿no? Es un concepto incluso arquitectónico, ¿no? Si un edificio se puede sostener o no, y también en el ámbito, por ejemplo, de la gestión de los recursos naturales, es decir, es sostenible, como luego diré, una extracción, por ejemplo, de un determinado recurso a lo largo del tiempo, ¿o no? Bueno, pues esta es la pregunta que se han hecho sobre todo técnicos y economistas, ¿no? Pero como digo, ahora se va ampliando y los departamentos de muchas empresas pues los bautizan como departamento de sostenibilidad, ¿no? Bien, entonces hasta aquí simplemente esta aclaración, terminología previa, quedaría para más, pero lo vamos a dejar aquí de momento. Cuando entramos en este ámbito, el ámbito de la ecología, del medio ambiente, de la sostenibilidad, yo voy a usar las tres palabras de forma indistinta, intercambiable, y cuando entramos aquí, me imagino que la mayoría sois conscientes de que entramos en un ámbito altamente complejo. Complejo porque hace referencia a muchas cuestiones de tipo político, como he dicho, de tipo legislativo, de tipo científico, de tipo técnico. Entonces, es un ámbito en el que nadie está cómodo porque nadie puede saber de todo, y menos ahora, ¿no? Donde el volumen de conocimiento que hay es tan enorme, ¿no? Entonces, es un ámbito típicamente interdisciplinar, el ámbito de la sostenibilidad, y es un ámbito complejo, como diré también, ¿no? Muy complejo. Entonces, de nuevo, una cuestión de aclaración previa de qué hablamos cuando hablamos de estos temas, como el famoso libro de Haruki Murakami, no sé si os gusta, que dice, ¿de qué hablo cuando hablo de correr?, ¿no? Y entonces escribe una novela. Bueno, pues podríamos hacer lo mismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ecología, de medio ambiente y de sostenibilidad? Bueno, pues hablamos de muchas cosas, y aquí no da tiempo, evidentemente, a hablar de todas ellas, pero podríamos referirnos, luego volveré a esto, nos podríamos referir a lo que están diciendo los científicos, que son los primeros que hablaron de estas cuestiones, y ellos lo hacen en un lenguaje propio de la comunidad científica y han ido acuñando una serie de términos, y uno que se utiliza hoy día y que se ha ido consensuando es el concepto del límite planetario. Muchos habéis oído hablar de ellos ya, luego haré una breve referencia a esto, ¿no? Entonces han planteado una serie de límites, de indicadores, grandes indicadores, que permiten saber, estimar cuál es el estado de salud de un ecosistema o del planeta en su conjunto, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, también podríamos adoptar el lenguaje más propio de los organismos internacionales, el ámbito más propio de la política y de la legislación internacional, que eso seguro que todos habéis oído hablar de ello, es el lenguaje que hace referencia a los ODS famosos, ¿no? La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde, como veremos, ahí se combinan un montón de cuestiones muy distintas. Si lo habéis leído alguna vez los 17, ahí hay temas de tipo económico, de tipo social y de tipo explícitamente ambiental o ecológico, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la biodiversidad, ¿no? Pero se mezcla con la erradicación de la pobreza, ¿no? O con la educación, etcétera, etcétera. Bueno, y eso es otro ámbito, digamos, de debate muy intenso en nuestro contexto actual, ¿no? Y luego tendríamos, y lo he puesto al final porque históricamente llega más tarde, pues el término ecología integral. Las tradiciones religiosas, filosóficas, sapienciales de la humanidad también han ido cada vez prestando más atención a estos temas. Es una cuestión que aparece en el ámbito científico, que va permeando la política, la conciencia de las sociedades,
y luego también, evidentemente, acaba tocando a la dimensión religiosa y espiritual, a la cual luego José Ignacio hará más referencia, ¿no? Bueno, y ahí tendríamos la propuesta, en el caso del ámbito católico, la propuesta de la ecología integral, donde todos esos elementos de reflexión de la comunidad científica y de la comunidad política, pues se interpretan, ¿no? Se digieren, por decirlo así, en el estómago de la tradición religiosa, ¿no? y se propone una visión, ¿no? integral, humanista, también con elementos de la espiritualidad, que sería el concepto de ecología integral. Bien, entonces cuando entramos en esa gran mesa, vamos a llamarle así, la gran mesa de la sostenibilidad, nos encontramos que cada uno de nosotros entramos desde un ángulo, ¿no? Desde el ámbito educativo o desde el ámbito científico. Aquí tenemos algunos científicos, ¿no? que se dedican a investigar en su pequeña área, ¿no? de conocimiento, o podemos entrar desde el activismo, o podríamos entrar desde la política, ¿no? etcétera, etcétera, ¿no? Y uno entra ahí y se encuentra en esa gran mesa de la sostenibilidad con gente que está hablando en lenguajes distintos, que esto va a ser un problema para entendernos, y con intereses distintos. Habrá unos que estén preocupados por la extinción de las especies, otros por la contaminación atmosférica, otros por, pues como pone ahí también, cuestiones educativas, cuestiones de seguridad alimentaria, ¿no? Cantidad de cuestiones, ¿no? que nos encontramos ahí. Entonces, lo he dicho ya, estamos ante un ámbito altamente interdisciplinar y complejo, por lo que vamos a necesitar de todas estas visiones parciales que se complementan. Esto nos puede apabullar, porque evidentemente no tenemos tiempo para saber de todo, nadie, pero no olvidemos que necesitamos de todo esto. ¿Y qué necesitamos? Pues yo diría, en primer lugar, investigación científica, porque las comunidades científicas son las que nos están haciendo el diagnóstico, están diciendo qué está pasando en este planeta, y con esos datos vamos a necesitar también pues, a los ingenieros, ¿no? que nos propongan soluciones prácticas, ¿no? que traten de resolver esas cuestiones, como por ejemplo cuando apareció la cuestión de la capa de ozono, la destrucción de la capa de ozono, recordaréis, ¿no? Los que estamos aquí nos acordamos todos. Bueno, pues hubo primero científicos que dijeron, oiga, estamos destruyendo la capa de ozono. Sabemos que hay una capa, sabemos que la estamos destruyendo y eso tiene consecuencias sobre la salud humana, sobre la salud de los ecosistemas, etcétera, ¿no? Y luego vinieron, ¿no? ingenieros químicos que resolvieron el problema de los clorofluorocarbonados, ¿no? que eran los compuestos que degradaban interaccionaban con el ozono, ¿no? Bueno, pero no solo bastó eso. Luego necesitamos mecanismos económicos, financieros, para sustituir un producto químico por otro. Necesitamos una regulación, vino el protocolo de Montreal, que en ese caso tuvo un gran éxito, vamos a hablar de casos de éxito también, ¿no? Y así sucesivamente. Hubo una implicación política, hubo una concienciación, hubo un sistema educativo que interiorizó, ¿no? y enseñó a sus alumnos qué era eso del ozono. Entonces vemos aquí, cogiendo un ejemplo, cómo múltiples actores de nuestra sociedad permiten abordar una cuestión muy compleja, como es la destrucción de la capa de ozono, y darles salida, ¿no? Y por último, como dice en inglés, last but not least, ¿no? también se necesita de la reflexión ética, de la reflexión filosófica y de la implicación religiosa. Yo no me voy a extender en ese punto, algo más en lo ético y filosófico, ¿no? Entonces vemos aquí de nuevo cómo una cuestión concreta remite siempre a un ámbito interdisciplinar donde necesitas la colaboración de múltiples actores. ¿Cómo podemos representar este complejo reto de la sostenibilidad? Vamos a usar ese término, de forma gráfica. Bueno, pues lo podríamos representar de muchas maneras. Yo aquí sigo a una profesora británica que se llama Kate Raworth, que a lo mejor habéis oído su nombre. Ella habla del donut. Ella habla del donut. Y ella viene a decir que la sociedad humana tiene que vivir dentro del donut. O sea, esa imagen que es muy gráfica. Igual que aquí estamos dentro de una especie de donut, ¿no? Tenemos un techo, un límite superior y tenemos un suelo, aunque no somos conscientes, si no hubiese suelo nos hundiríamos, ¿no? Un límite inferior. Bueno, ¿y cuál es ese suelo básico que nos permite caminar? Pues es lo que ella llamaría, o lo que llama, el suelo socioeconómico, ¿no? Es decir, las sociedades necesitan de un mínimo, ¿no? de dignidad, de acceso a la sanidad, acceso a la educación, ¿no? unos mínimos ingresos, igualdad de género, todos esos temas que normalmente asociamos a las cuestiones socioeconómicas y que hacen viable una sociedad. Cuando hay grandes desigualdades, ¿no? cuando hay exclusión, cuando hay pobreza, pues todo eso lleva a que algunos caigan en el agujero, ¿no? de la miseria, de la exclusión, etc. Entonces, como sociedades queremos, ¿no? igualar ese suelo
para que todos podamos, ¿no?, caminar tranquilamente. ¿Y el techo? Bueno, pues el techo sería las cuestiones medioambientales. Si ahora damos el techo, pues nos mojaremos, porque va a llover en el Valle del Urola, ¿no? Bueno, entonces esto nos permite mantener una temperatura estable, nos permite estar a gusto, ¿no?, nos permite estar protegidos. Gráficamente esto expresa lo que quiere decir esta mujer, ¿no?, esta investigadora, que tenemos que cuidar el techo y cuidar el suelo. ¿Qué hemos hecho las sociedades humanas a lo largo del tiempo? Pues básicamente preocuparnos por el suelo, sobre todo en los últimos siglos, ¿no?, desde la revolución industrial hasta esta parte, las distintas revoluciones, ¿no?, políticas y económicas, lo que han tratado es de garantizar, ¿no?, unos mínimos para todos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, etc. Bueno, y en las últimas décadas, de los años 60 hacia esta parte, nos hemos dado cuenta que también tenemos que cuidar el techo, porque aunque el suelo esté muy bien, como el techo esté roto, nos constiparemos todos, o nos enfriaremos y algunos caerán enfermos. Bien, y entonces ese es el gran reto que tenemos por delante, cómo articular las cuestiones socioeconómicas tradicionales con las cuestiones ambientales que, digamos, han irrumpido con mucha fuerza a lo largo del siglo XX. Bueno, pues ese sería el gran reto de la sostenibilidad. No necesitamos solo las ciencias sociales y humanas, necesitamos también a las ciencias naturales y que entre ellas dialoguen. O dicho de otra manera, con una frase, digamos así, pegadiza y sencilla, lo que necesitaríamos sería un lugar seguro y justo. Lo seguro haría referencia a lo ambiental y lo justo a lo socioeconómico, ¿no? Y para todos, no solo para el Homo sapiens, como especie, digamos, que ha tomado el control de este planeta, como nos dijo el vídeo antes, sino para todas las formas de vida que habitamos, que cohabitan con nosotros en este planeta y que nos preceden, además, evolutivamente, ¿no? Entonces ese sería el gran reto de la sostenibilidad, dicho en una frase, bueno, un poco esquemática, excesivamente esquemática, ¿no? Bien, y luego metáforas. A mí me han dicho que sugiera imágenes y que dé que pensar, ¿no? Pues eso es lo que trato de hacer. ¿Qué imágenes nos permiten vehicular, ¿no?, o imaginar el lugar donde estamos y cuál sería nuestro lugar en él, ¿no? Pues la primera que veis a la izquierda, que es la que nos mandaron los primeros satélites, ¿no?, que enviamos al espacio exterior, nos devolvieron la imagen de dónde vivimos y dónde estamos, ¿no? Y nos dimos cuenta de que estamos en un pequeño planeta, ¿no?, en medio de una inmensidad sin vida, hasta donde sabemos, ¿no?, en un lugar único, un lugar milagroso, asombroso, ¿no? Pero nos devolvió también la imagen de que todo lo que tenemos y vamos a tener está ahí. De momento no podemos traer minerales y recursos de otros planetas, no sabemos si lo podremos hacer o no, pero de momento no. Y por tanto esa imagen de la nave espacial, y en una nave espacial hay lo que hay, y tenemos que sobrevivir con lo que tenemos, y tenemos que ir con cuidado, porque lo que hagamos mal puede romper esa nave espacial. Bueno, pues esa fue la imagen, de hecho, un poco icónica del ecologismo por los años 60 y 70, ¿no? Otra metáfora posible para expresar dónde estamos y quiénes somos sería esta que os decía del donut, ¿no? Somos una sociedad globalizada que vive entre un suelo y un techo, y que tenemos que ver qué hacer para asegurar que no haya agujeros en el suelo, pero que tampoco rompemos el techo, ¿no? Esa sería otra posible metáfora, ¿no? Y una tercera, que es la que elige, por ejemplo, el Papa Francisco, ¿no?, al hablar de la casa común, es también imaginar a la sociedad humana, a los seres humanos, como habitantes de una única gran casa, y esa casa es el planeta. De nuevo tenemos la imagen del techo y del suelo también en esa metáfora, ¿no? Bueno, es nuestra casa, nuestra única casa. Veis aquí el otro modelo de representar los ODS, en vez de como una tabla, también como un círculo. Por cierto, esto no lo he dicho antes, recordaréis muchos, sobre todo los que venís del ámbito de la cooperación internacional, que se habló mucho de los ODMs, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se formulan en el siglo XX y que establecen como una serie de metas que en gran medida se alcanzaron. O sea, en esto hay que felicitarse. Por ejemplo, mucha gente salió de la pobreza, se mejoraron las tasas de alfabetización, ¿no?, el porcentaje de personas alfabetizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los ODMs eran básicamente objetivos de tipo económico y social. Eran una agenda que lo que trataba era de igualar el suelo. Y en gran medida se hizo. No es un mundo perfecto, evidentemente hay mucha gente todavía en la pobreza, pero el suelo se igualó. Y no había
prácticamente referencias al techo, ¿no? Que es lo que trata de cubrir ahora la Agenda 2030 al ampliar el número de objetivos y articular las tres dimensiones de la sostenibilidad, la dimensión social, económica y ambiental, ¿no? Entonces, en ese sentido, los ODS son más holísticos, ¿no? Tratan de ser más integradores, más completos que los anteriores ODMs. Bien, dicho esto, como marco introductorio, ahora podríamos parar unos segundos y hacernos una pregunta personal, es decir, cuando yo oigo hablar de estos temas, porque yo aquí he podido venir porque me interesa muchísimo y lo he pedido, o porque me lo han pedido desde la institución en la que estoy, ¿no? O simplemente porque, bueno, pues vamos a ver de qué va esto. Y yo creo que sería bueno, durante unos segundos, que nos hagamos esta pregunta. Es decir, ¿qué reacción me genera a mí esta cuestión? Cuando oigo hablar de ecología, medio ambiente, sostenibilidad. ¿Qué reacción me genera? Y una segunda pregunta, ¿qué reacciones me encuentro a mi alrededor, en el colegio donde trabajo, en mi familia cuando voy a comer con mi cuñado y mi hermana, en el patio de vecinos si alguna vez me hablo con el de enfrente, con mi hermana que trabaja no sé dónde? Si alguna vez sale este tema, ¿qué reacciones me encuentro? ¿Preocupación? ¿Rechazo? ¿Cansancio? ¿Indiferencia? Supongo que nos encontramos un poco de todo dependiendo con quién, evidentemente, pero como escanear un poco en mi entorno cercano, donde paso más horas, qué reacción genera este tema. Luego, como decía Carmen, dejaremos un momento para el cuchicheo, pues podéis cuchichear después sobre esto, pero simplemente para que lo pensarais, ¿no? Bueno, y entonces yo voy a simplemente exponer como 5 posibles posiciones respecto a el tema de la ecología, ¿no? Una posición extrema, yo me imagino que la mayoría de los que estamos aquí, pues no nos posicionamos aquí, pero bueno, nunca se sabe, sería una posición extrema que podríamos llamar negacionista, o podríamos llamar de absoluta indiferencia, ¿no? O también algunos la han llamado como de un antropocentrismo radical, es decir, aquí no pasa nada. Digo, estos son exageraciones. Hay esto, pues incluso teorías de la conspiración que circulan a veces, ¿no?, en redes sociales, o las escuchas en personas cercanas, incluso formadas, que es lo que sorprende, ¿no? Y esto, pues no lo sé si lo habéis experimentado, pero es algo que a veces uno se encuentra, ¿no? Aquí no pasa nada, tú dedícate a otras cosas, el ser humano es lo primero, bueno, se extinguen especies, ¿qué más da?, ¿no? El tema es que nosotros estemos bien, bueno. Luego habría una segunda posición, no tan extrema, que la expreso ahí con esa frase, ¿no?, que se aclaren y decidimos. Es una reacción que se agarra más bien a la cuestión de la incertidumbre, que sabéis que la incertidumbre, pues, es algo con lo que uno tiene que vivir, y ni siquiera en las ciencias se habla de una certeza absoluta, siempre hay un margen de incertidumbre. ¿Cuánto va a aumentar la temperatura si seguimos emitiendo gases? Pues no lo sabemos, hay una horquilla de probabilidades. ¿Cuántas especies van a desaparecer? Pues no lo sabemos. ¿Qué consecuencias? Pues no lo sabemos. Siempre nos movemos dentro de un margen de incertidumbre, ¿no? Y eso puede ser desconcertante, incómodo, o puede ser también como una manera de agarrarse para yo no hacer nada, que se aclaren. Cuando nos digan los científicos o los políticos o los que legislen, pues ya vemos, ¿no? Bueno, podría ser una segunda manera de caracterizar las reacciones en torno a este tema, ¿no? Luego habría una tercera, que quizá es donde estuvo mucho tiempo la Iglesia, y donde estuvo mucho tiempo también los sindicatos, por ejemplo. Es decir, bueno, ¿qué más da que se extinga el oso polar cuando hay gente que no tiene un colegio, cuando hay gente que se muere de hambre, cuando hay gente que no tiene mínimas, ¿no?, condiciones de vida? Es decir, vamos primero a garantizar el suelo, que os decía, y luego ya veremos, si tenemos tiempo, dinero y ganas, ya veremos si, ¿no?, cuidamos la naturaleza. Pero primero la naturaleza humana, ¿no? Bueno, esto podría ser personas incluso que reconocen que el tema es importante,
pero no es el más urgente. Es decir, mira, hay una guerra en Ucrania, hay mucha pobreza, hay un tema migratorio que sigue siendo una herida abierta en la humanidad. Bueno, pues ¿qué pasa si deforesta la Amazonía, ¿no? ¿O qué pasa si agotamos el banco de anchoas del Golfo de Vizcaya? Pues chico, tampoco te preocupes, ¿no? Bueno, estoy haciendo caricatura, pero un poco para expresar, yo creo que son sentires que probablemente incluso nosotros, ¿no? Alguna vez no lo hemos formulado así, pero lo hemos sentido así, ¿no? Luego habría una cuarta posición, y yo creo que la Iglesia ha ido oscilando de esa tercera hacia esta en las últimas décadas, en la que se toma conciencia de que este es un tema clave, es un tema que está articulado a veces de manera compleja o no fácil de ver, está profundamente articulado con otras cuestiones, ¿no? Y de hecho este va a ser un poco también el planteamiento de los ODS, ¿no? El intento de articular lo social, lo económico y lo ambiental. Es decir, si no resolvemos este tema no vamos a resolver los otros y viceversa. De ahí el concepto de una única crisis socioambiental o ecosocial, ¿no? El lenguaje a veces ilumina, ¿no? También. Bueno, es un problema clave. Si no resolvemos este, al final o a medio plazo no vamos a poder resolver muchos otros, ¿no? Ahí viene la pregunta, entonces, ¿pero por dónde empezamos? ¿Qué priorizamos? ¿Cómo nos coordinamos? ¿Qué hacemos? Y luego, una última posible reacción, le llamo yo aquí las narrativas del colapso, ¿no? Y aquí también el cine y la literatura en los últimos años pues ha generado una buena cantidad de pelis y de novelas que podríamos denominar de tipo apocalíptico. No siempre con una referencia explícita a la religión, pero que tiene un trasfondo incluso a veces religioso. Diríamos, se expresan con esa frase, vamos hacia el precipicio. Da un poco igual, ¿qué más da lo que yo haga? ¿Qué más da que cojo un avión más o menos, o si como o no como ternera, o si cambio más o menos a menudo de ropa, si total, si yo soy una gota en medio del océano, lo cual es verdad, y si da igual cualquier pequeña acción que yo haga es irrelevante, ¿no? en el marco de la historia, ¿no? Entonces, bueno, esto paradójicamente, esta posición es como dicen coloquialmente, los extremeños se tocan, ¿no? Pues los extremos se tocan, ¿no? Entonces, esta posición al final lleva hacia la desincentivación, hacia el desánimo, hacia la indiferencia, ¿no? Es decir, bueno, o bien porque niegue eso, o porque crea que da igual, ¿no? Como os decía al principio, ¿no? La tentación escéptica, negacionista, o bien la tentación, digamos, desesperanzada, y aquí es donde las tradiciones religiosas podemos tener un papel, ¿no? De alimentar la esperanza de que se pueden hacer cosas y que tiene sentido, aunque el problema sea complejo, enorme y me desborde, ¿no? Frente a esta última tentación, que podríamos denominar así como la tentación apocalíptica, ¿no? O las narrativas del colapso. Aquí la tenéis en una manifestación de Madrid hace unos años, ¿no? Bueno, expresada en ese pequeño cartel que llevaba una chica. Bien, entonces mi propuesta sería tratar de evitar esos dos extremos, ¿no? Ni caer en el catastrofismo, ni caer en el escepticismo, ¿no? Sino ser lúcidos, conscientes de muchos de los problemas que enfrentamos y de la gravedad de esos problemas y de las consecuencias de esos problemas, pero al mismo tiempo sosteniendo la esperanza, la ilusión en que se pueden cambiar las cosas, en que hay, ¿no? Vías abiertas de transformación, etc. Bien, esto es un poco lo mismo. Y esto también nos recuerda que hay como pequeñas trampas o pequeñas posibles salidas en falso en este debate de la sostenibilidad. Y yo les llamo, bueno, esto me lo he inventado yo, es muy criticable, luego lo podéis criticar si queréis, ¿no? Entonces habría como una salida técnica, que esa es muy tentadora, ¿eh? Yo estoy dando clases sobre todo en ética en el ICAI, ¿no? Ahí son ingenieros, y entonces muchas veces dicen, no, bueno, esto vamos a investigar, financiación, investigación, y resolver técnicamente, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? Evidentemente es imprescindible, ¿eh? Os decía antes que gracias a los ingenieros químicos, pues pudimos sustituir los clorofluocarbonados y gracias a eso la capa de ozono se ha ido recuperando. Ahora está peor por otras razones también, pero bueno, fue un éxito gracias a los técnicos. O sea, no despreciemos eso, pero no confiemos a ojos ciegos en la técnica sola, como instrumento de salvación, digamos. Salida política, bueno, que regulen y la legislación nos ayudará a seguir avanzando, lo cual es verdad. Si no se legisla, pues pensad, por ejemplo, el caso del tabaco. Todos hemos sido testigos en este país como en muy poco tiempo se dejó de fumar en lugares públicos, y en bares y
y cómo ha bajado el consumo de tabaco, ¿no? Entonces, bueno, salida económica, vamos a incentivar un poco lo que está haciendo la Unión Europea ahora, ¿no? De poniendo mucho dinero, ¿no? En planes para financiar la investigación, la transición ecológica. Entonces necesitamos dinero y eso es así, ¿eh? Y sin dinero muchas veces se queda en el mundo de las ideas, ¿no? Y el dinero ayuda a aterrizar una idea a un proyecto concreto, ¿no? En toda institución y a cualquier nivel. Y aquí también, ¿eh? Pero de nuevo, esa puede ser una salida trampa, pensar que solo con financiación vamos a reorientar nuestra civilización, por decirlo así, con ese lenguaje grandilocuente, ¿no? Y luego una cuarta tentación, que sería la salida cultural, ¿no? A veces encuentras también discursos que dicen, no, tenemos que cambiar nuestros hábitos, ¿no? Y hay un cierto voluntarismo que confía en que si nuestras decisiones de compra individualmente, cada uno, ¿no?, es coherente con esta cuestión y va modificando, las cosas cambiarán, ¿no? Lo cual en parte es verdad y tenemos que contar con eso, tenemos que transformar también la cultura, pero solo eso no va a ser suficiente. Por eso digo que es una salida en falso cuando uno pone toda su confianza únicamente en esa dimensión, por decirlo así, cultural, ¿no? Y luego habría una posible también trampa de tipo espiritual. Esto quizá en el ámbito católico no es tan fuerte, o en el ámbito europeo. Por ejemplo, pensad en algunas iglesias, ¿no?, pentecostales o evangélicas, ¿no?, donde es muy común el negacionismo, ¿no?, ambiental, cosa que en Europa es más raro, pero en Estados Unidos es bastante común, en determinado, pero de raíz religiosa, ¿no? También en esa mala comprensión, ¿no?, de la providencia divina. Dios nos salvará, hagamos lo que hagamos, ¿qué más da? Si al final lo importante es nuestra relación con Dios, ¿no? Y lo que hagamos a la naturaleza es un poco una cuestión innecesaria, secundaria, etcétera, ¿no? Entonces, vayamos con cuidado también, porque la religión puede ser un arma de doble filo, ¿eh? Puede ayudar a abordar este tema, puede ser algo que nos inhiba del reto que enfrentamos. Bien, y entonces, ¿cuánto tiempo nos queda, Carmen? No me gusta alargarme. Nos quedan 20 minutos. Muy rápidamente, yo creo que esto, no puedo hablar de todos los actores que están involucrados en este debate, porque eso nos llevaría pues mucho tiempo. Entonces voy a hacer una pequeña cata en un par de reflexiones, una más de tipo científico y otra más de tipo ético o filosófico, que yo creo que pueden ayudar a que resuenen algunas cosas. Bien, y entonces la primera que os quería decir, sí, es la cuestión científica. A veces ayuda a pensar en nuestro planeta, ¿no?, como en una especie de gran ser vivo. De hecho, hay algunas teorías que proponen, ¿no?, concebirlo así, como un único sistema Tierra, ¿no? Y podríamos preguntarnos cómo está la Tierra, ¿no? ¿Cómo está de salud? ¿No? Ahora que la salud ha sido tan importante en los últimos años con el COVID como concepto, salud pública, ¿no?, y la salud global, la salud no solo del ser humano, sino la salud de la Tierra. Bueno, pues podríamos hacer como hacemos a partir de una edad. Yo hace poco no me hacía chequeos médicos y ahora me dijeron, tienes que empezar. Bueno, porque ya me adentro en la década de los 40 y entonces me fui a hacer un chequeo médico. Y cuando uno hace un chequeo médico, el médico, ¿cómo sabe cuál es tu estado de salud? Pues porque mira una serie de indicadores, ¿no? Han ido aprendiendo que hay que mirar el azúcar, hay que mirar el colesterol, hay que mirar la temperatura, hay que mirar el ritmo cardíaco, ¿no? Entonces hay una serie de indicadores que te permiten diagnosticar tu estado de salud, ¿no? No sé si hay algún médico aquí entre nosotros, creo que se dice así, ¿no? Joan Carreras, ¿no? Sí. Bueno, y entonces nos podemos hacer una pregunta similar, es decir, ¿cómo está el planeta Tierra? Y esa pregunta no es tan fácil de responder. De hecho, la comunidad científica lleva mucho tiempo preguntándosela hasta que han llegado, digamos, a un acuerdo sobre cuáles serían los indicadores. No vamos a mirar el nivel de azúcar y de colesterol, pero sí que lo que vamos a ver son esos 9 grandes indicadores, ¿no? Uno, por ejemplo, empezando desde arriba, el clima, que es el más, digamos, popular, el más conocido. Cuando se habla de medio ambiente, todo el mundo piensa en cambio climático, pero no es el único. Por ejemplo, ¿qué pasa con el agua dulce? ¿Qué pasa con el ciclo del nitrógeno y del fósforo? Utilizamos un montón de fertilizantes en la agricultura. ¿Qué pasa con todos esos fertilizantes luego? Ese ciclo del nitrógeno. La acidificación de los océanos. ¿Qué pasa con el pH de los océanos? Eso es muy importante. Aunque la gente en la calle normalmente no es consciente de ese tema, ¿no? ¿Qué pasa con la polución química? Ese sí. Y así, etcétera, etcétera. Esos 9 límites que llaman los científicos. Hablan de límites planetarios. Pensad en la temperatura corporal, ¿no? 36,5. Pues si bajas de 35 a 34 tienes una hipotermia. Si pasas de 38 tienes fiebre. Pues algo parecido es lo que tratan de hacer
con estos indicadores, pero a escala global. Es decir, ¿qué límite de deforestación podríamos permitir? ¿Qué porcentaje de tierras, entre comillas, deberían poderse transformar para otro uso, ¿no? ¿Cuántos bosques podríamos transformar en pastos o en tierra agrícola? Hay unos límites superiores e inferiores, ¿no?, que nos permitirían decir que estás más o menos en el rango normal de salud. Bueno, pues ese es el esfuerzo que han hecho comunidades de científicos a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una miembro del panel intergubernamental de cambio climático, Karma Yassat, ¿no?, que es una física. Aquí tenemos una científica natural que se dedica a eso, a diagnosticar cuál es el estado, ¿no?, del planeta en ese indicador concreto, que es el de la temperatura, ¿no?, la temperatura en una región concreta, porque luego se van especializando. Bueno, y este es el mapa que nos dan, igual que nos dan los resultados de las analíticas de sangre, pues si le decimos a la comunidad científica, dame la analítica del paciente tierra, bueno, pues nos daría este resultado, ¿no? Y lo que nos están diciendo es que, contra lo que mucha gente piensa, el cambio climático es preocupante y no va bien, digamos, pero no es lo más preocupante. Les preocupa mucho más la pérdida de biodiversidad. ¿Veis ahí, ¿no?, que se sale en color rojo por arriba, ¿no? De hecho, si alguien ha leído a fondo la encíclica Laudato Si, recordará que a lo que más espacio dedica en ese primer capítulo de diagnóstico científico el Papa Francisco es a la biodiversidad, no al cambio climático. Y eso está muy bien fundamentado en los últimos informes científicos, que nos dicen que ese tema es el que se nos está yendo un poco de madre, debido a la deforestación, al cambio climático, a la fragmentación de los ecosistemas, a la introducción de especies alóctonas, a los contaminantes, a un montón de factores, ¿no? Tema muy grave. Y otro, que tampoco la gente suele saber, que es muy preocupante, que es el del círculo del nitrógeno, la nitrificación creciente, por ejemplo, de los acuíferos, de los deltas de los ríos, de las aguas fluviales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y luego hay otros que han ido mejorando. Os decía el del ozono, por ejemplo, ¿no? Si vemos cómo estaba en los años 80, pues hemos mejorado, y como hay otros que preocupan, el del clima también, el de la acidificación de los océanos. Todavía estamos en esa zona segura, no nos hemos salido del rango, no se ha disparado el colesterol, pero ve con cuidado, no comas tantos fritos porque se te va a disparar, ¿no? Y tendrás que tomar la pastilla al colesterol. Pues algo así podríamos decir del planeta o del paciente Tierra. Bien, estos problemas que muchas veces la tentación es verlos como una foto fija. Si yo voy al médico y me hace una analítica, yo veo una foto fija, ¿no? Pero conviene a veces tener un poco de perspectiva histórica, porque estos temas han ido emergiendo y evolucionando. Algunos se han resuelto, otros se han estabilizado y otros se han empeorado, como pasa también, como cuando tienes varias analíticas, ¿no?, y las comparas. Bueno, y entonces, muy esquemáticamente, por no alargarme, estas cuestiones ambientales las podríamos clasificar históricamente en 4 periodos. Habría una primera fase, un primer periodo, donde hablaríamos de los retos ambientales de primera generación. Estamos hablando del siglo XIX, nos remontamos al XIX, y principios del siglo XX, donde todavía no se habla de ecología y de medio ambiente como ahora, pero que sí que se habla ya con clara conciencia de la necesidad de gestionar de forma eficiente los recursos naturales. Pensar, por ejemplo, que aquí es cuando aparece en el ámbito, por ejemplo, de la biología marina, pues la necesidad de establecer cupos de pesca, ¿no? Por ejemplo, si nos pasamos en la extracción de sardinas, volviendo al Golfo de Vizcaya, pues puede colapsar, ¿no?, esa pesquería. Entonces ahí hay biólogos marinos que estudian ese tema, ¿no? O cuántos metros cúbicos de madera podemos extraer de una determinada masa forestal para asegurar que ese suministro sea constante a lo largo del tiempo. Concepto de sostenibilidad, a lo largo del tiempo. O ingenieros agrónomos, ¿cuántos kilos de trigo podemos sacar si tenemos riego y tenemos abonos? ¿Cuál es el máximo que podemos, de modo sostenible, sin degradar esos suelos? Bueno, pues ese tipo de preguntas ya vienen de atrás, pero digo, son preguntas más bien de tipo técnico, asociadas a lugares que normalmente están alejados de la población, donde vamos a extraer un recurso para utilizarlo y queremos garantizar su suministro a lo largo del tiempo. Ese sería un poco como el bisabuelo de los problemas ambientales, ¿no? Gestión y desde un punto de vista más bien técnico. Ahí tenéis una imagen. No cortamos todo el hayedo, extraemos X metros cúbicos, volvemos dentro de unos años, dejamos que regenere y volvemos a extraer. Segunda generación, muy marcada por la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y el desarrollismo posterior, años 60. Ahí aparecen también los primeros informes científicos. Una bioquímica, Rachel Carson, igual os suena,
escribe un libro muy influyente, Primavera silenciosa, donde describe los efectos de los pesticidas sobre las poblaciones rurales, agrícolas, que viven en el Midwest americano y que están expuestas a esos contaminantes, que están no solo cargándose los insectos, sino que están también cargándose, por ejemplo, a las aves. Y por eso primavera silenciosa, porque no había cantos de aves, y que están provocando problemas de salud pública. Mayores índices de cáncer, mayores abortos espontáneos en las mujeres, malformaciones de niños, por la acumulación en la cadena trófica de esos contaminantes pesticidas, que entonces no se sabía muy bien cómo dosificar, ¿no? Y entonces ahí aparecen todos esos problemas en torno a la contaminación, también la cuestión nuclear, aparecen los residuos nucleares, el ser humano, ¿no?, descubre esa tecnología en el siglo XX, la utiliza, Hiroshima, Nagasaki, recordad, hay accidentes nucleares ya, ¿no? Chernóbil, año 87, por ahí, y esas cuestiones van permeando un poco de los años 60 a los 80, ¿no? Entonces, si hablamos de temas ambientales, en esa época nos remitiríamos a esos conjuntos de problemas que afectan sobre todo a poblaciones que están expuestas, que están cerca de vertederos, o cerca de una planta nuclear, o cerca de las zonas agrícolas donde está fumigando, etc. Segunda generación. Aquí está Rachel Carson, a la que he hecho referencia. Una tercera, ya nos vamos acercando al siglo XX, finales del siglo XXI, principios del XXI, y aquí aparece lo que os decía, ¿no? Esas nuevas cuestiones globales ya afectan a todos, son cuestiones más complejas, no es si fumigo o no esta zona con un determinado pesticida, estamos hablando de la capa de ozono, que nos protege a todos, estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de cuestiones como la pérdida de biodiversidad. Pensad, el primer informe del IPCC sobre cambio climático es del año 90, ¿verdad, Karma? Un poco este periodo, ¿no? Había ya modelos científicos, ¿no? Arrhenius, ¿no?, que predijo que la concentración de CO2 se correlacionaba con la temperatura en la atmósfera, pero no hay informes precisos hasta esta época, y la conciencia social, digamos, que empieza a modificarse a finales del 20 en cuanto a estas cuestiones. Bueno, y luego podríamos hablar de la fase en la que nos encontramos ahora, que serían problemas ambientales, por decirlo así, de cuarta generación, ya metidos en el siglo XXI, donde muchos de estos temas están vinculados, pues, a temas como la ingeniería genética o la nanotecnología, resistencia de antibióticos, etcétera, etcétera. Por poner un caso concreto y muy cercano, el caso de las pandemias, que parecía algo de otra época. Pensad que esta pandemia la ha provocado un virus que tiene origen, parece ser que en un pangolín, oísteis la historia, ¿no? Es un animal que vive en el sudeste asiático, que se utiliza en la cocina tradicional china y en otras, y que normalmente ha sido extraído, sacado de su ecosistema. Algunas veces muchos de estos animales están siendo expulsados por la degradación de sus ecosistemas, y entonces aumenta las probabilidades de que haya contactos, ¿no?, entre seres humanos y lo que llaman las zoonosis, ¿no?, que son como patógenos que salen de una especie y llegan a otra, en este caso nosotros, ¿no? Bueno, y esto en parte tiene que ver, no solo, porque no hay buena regulación, no hay control, y en parte también porque estamos degradando algunos de estos ecosistemas y generando un problema como el que hemos vivido ahora, ¿no? Es decir, que esto tiene una derivada ambiental y que luego afecta a la salud pública. Bien, entonces, de nuevo en ese marco que os decía, histórico, podríamos hablar de esas 4 épocas o 4 fases de temáticas ambientales. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido porque no hay tiempo, y voy a hacer otra pequeña cata, y con eso termino. Nos quedan 5 o 10 minutos. No voy a hablar de espiritualidad, porque para eso hemos fichado a José Ignacio García, ¿no? Pero voy a hacer una pequeña reflexión de tipo ético, por si da pie también a pensar este tema, ¿no?, complejo. Y para ver también cómo incluso un ámbito como es el de la filosofía y de la ética, yo me tengo que dar, a veces doy algunas asignaturas de esto, de ética ambiental, cómo es importante para pensar a fondo estos temas. Entonces vamos a poner algunos ejemplos. Esto me lo salto también. Simplemente era sobre las metáforas antropológicas, es decir, cómo esto es relevante, es decir, cómo nos imaginamos los seres humanos en este planeta, cómo me imagino yo, como un dominador, como un dueño, como un gestor, como un perfeccionador, como una criatura que cohabita junto a otras, como un peregrino que está de paso y un día se va, dentro de muy poco, a escala geológica. Bueno, todo esto es relevante para el debate, Pero para no saturaros y dejaros luego un poco de descanso y dar tiempo también al coloquio y al debate, una pequeña cata en este ámbito de la ética.
Muy brevemente y sin pretender sonar aquí academicista ni mucho menos, la ética hay, en nuestra tradición occidental, la ética más o menos hay como 3 grandes tradiciones, ¿no? Habría una tradición que se remonta a Aristóteles, que se centra en la persona, en el sujeto, y que mira al sujeto a la hora de evaluar o de emitir un juicio ético o moral. Habría otra escuela que no se fija tanto en la persona que hace ese acto, sino en el acto en sí mismo. Y habría una tercera escuela que se fija en las consecuencias del acto. ¿Qué pasa, ¿no?, cuando realizamos algo que es éticamente cuestionable, ¿no? Bueno, y esas tradiciones se les llaman, por un lado, las éticas de las virtudes, las éticas, podríamos decir, deontológicas o principalistas, y una tercera corriente que serían las éticas consecuencialistas, dentro de la cual la más conocida es la ética utilitarista, ¿no? Y ahí tenemos algunos autores de referencia, ¿no? Aristóteles, Santo Tomás en el primer caso, Kant en el segundo, Bentham, Mill en el tercero, ¿no? Bueno, ¿y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, a la hora de hablar de los temas ambientales siempre emergen cuestiones de tipo ético. ¿Está bien o está mal que haga esto? ¿Qué consecuencias va a tener que tomemos o no tomemos esta decisión como sociedad? Etcétera. El lenguaje que utilizan son muy distintas también. La primera escuela habla, por ejemplo, de vicios y virtudes. Por ejemplo, el consumismo. El consumismo sería una especie de vicio, ¿no?, o de patología que afecta al ser humano, que tiene consecuencias. Pero cuando hablamos desde la ética de las virtudes se habla de carácter, se habla de hábitos, etcétera, etcétera. Los deontológicos, por decirlo así, utilizan otra serie de términos, ¿no?, como el bien y el mal, o lo que es intrínsecamente malo o bueno, el imperativo categórico, habréis oído esos términos, y luego los consecuencialistas más bien lo que establecen es normalmente como un cálculo de utilidad, y hacen un análisis coste-beneficio, y en función de eso deciden qué hacer. No se preguntan tanto por el bien o por el mal, como yo me configuro al tomar decisiones. Bueno, ese es un poco, a grandes rasgos, como los 3 modos de evaluar éticamente una acción. Entonces, a lo que quería yo llegar para concluir en esta intervención es coger un ejemplo. Además tenemos aquí los paneles, ¿no?, sobre la Amazonía. Por ejemplo, la cuestión de la deforestación de la Amazonía. Eso plantea un dilema ético, moral, a nuestra sociedad, ¿no?, o de cualquier otro recurso natural o ecosistema, ¿no? ¿Y cómo podríamos evaluar ese dilema que tenemos? Porque la deforestación de la Amazonía tiene muchas ventajas. Nos permite extraer toneladas, metros cúbicos de madera, nos permite extraer recursos mineros que hay en ese suelo, nos permite generar electricidad si represamos un río en la cuenca amazónica, nos permite plantar soja, ¿no?, o cualquier otro producto que a su vez, ¿no?, lo introducimos en el sistema económico, nos genera una serie de beneficios. Por tanto, hay consecuencias muy positivas, ¿no?, de la deforestación de la Amazonía. Como especie nos interesa hasta cierto punto deforestarla y explotarla y aprovecharla, igual que cortar el encinar de Castilla para introducir el cereal, como hemos hecho durante siglos. Y podríamos hacer un coste-beneficio, un análisis coste-beneficio, pero decir, oye, pero es que también hay consecuencias negativas. A lo mejor estamos extinguiendo especies que nos podrían ser muy útiles en un tratamiento contra el cáncer. O podemos también estar perdiendo una posibilidad de recreo, una posibilidad de contemplación estética. Y podríamos también computar en esa lista, ¿no?, de pros y contras, consecuencias negativas a la deforestación del Amazonas. Bueno, estoy haciendo un pequeñito ejercicio mental para darnos cuenta del modo de razonar, por ejemplo, de un análisis utilitarista, en un caso concreto como es el de la deforestación del Amazonas. Y ahí veis en el lado derecho, ¿no?, algunos de los términos que suelen utilizar en este planteamiento, ¿no?, como es, por ejemplo, el concepto de servicio ecosistémico, ¿no? Los ecosistemas ofrecen una serie de servicios, fijan CO2, filtran el aire, ¿no? Si podemos matematizarlo, si podemos, ¿no?, por decirlo así, volcarlo en una hoja Excel y calcular si nos conviene o no, tomaremos una decisión. Ese sería el paradigma utilitarista, que es el que ha predominado muchas veces también, ¿no?, en el ámbito económico, en el ámbito político. Los organismos internacionales suelen adoptar este lenguaje. Si nos pasamos al segundo, al kantiano deontológico, haríamos otro tipo de preguntas. No nos preguntamos por las consecuencias, nos preguntamos si está en sí mismo bien o mal degradar un ecosistema, si eso tiene un valor intrínseco, otro término típico de esta escuela, ¿no? Y si nos vamos a la escuela de las virtudes, podríamos decir, sí, plantear que
el ejercicio de la violencia, de la degradación, nos vuelve violentos como sociedades, nos vuelve destructivos. Si esto lo traducimos a un caso muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, el robar. ¿Por qué no robo? Porque si robo y me acostumbro me vuelvo un ladrón. ¿Por qué no robo? Porque robar está mal en sí, diría Kant. Aristóteles diría, no, porque te vas a volver un ladrón. ¿Qué diría un utilitarista? No robes porque las consecuencias será que si eso se generaliza nos volveremos una sociedad donde nadie se fíe de nadie y lleve al caos social. Pero voy a mirar las consecuencias para decirte que no robes. Bueno, entonces quizá las tres tradiciones confluyen, no robes, ¿no? Por motivos distintos. Y aquí podríamos decir lo mismo, no nos interesa deforestar la Amazonía porque si miras las consecuencias negativas puede ser, ¿no?, que el cómputo no te salga a cuenta, o porque está mal en sí mismo, degradar el ecosistema más biodiverso del planeta, o porque una sociedad, ¿no?, que se basa en la destrucción se torna en sociedad destructiva y eso nos hace daño como sociedad. Y todas pueden coincidir, ¿no?, en un juicio, por decirlo así, negativo, ¿no?, respecto a esta acción. Bueno, o lo mismo podríamos decir de la dieta vegetariana, ¿no? No sé si aquí hay veganos, ahora es un tema que está muy en boga, ¿no? ¿Por qué ser vegano? Bueno, puede ser por muchas razones. Puede ser por un motivo de salud, yo miro las consecuencias, hay un mayor riesgo de cáncer de colon, y mayor hipertensión en dietas hipercárnicas, entonces yo hago un análisis consecuencialista, ¿no?, y llego a la conclusión de que mejor que no coma carne. O no, tengo una gran conciencia ecológica y digo, no voy a comer carne porque la carne está asociada a altas emisiones de CO2 y eso afectará a los ecosistemas, deforestación, mayor cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un tipo de análisis consecuencialista que me lleva a adoptar una dieta vegetariana. Pero quizá puedo hacerlo, como hacen algunos, diciendo no, porque es que el generar sufrimiento a los animales y tenerlos estabulados, eso está mal en sí mismo, planteamiento deontológico, ¿no?, el movimiento animalista, y que eso me lleva a mí, ese es mi motivo, ¿eh?, para adoptar una dieta vegetariana. O como hará Santo Tomás y Aristóteles, dirá no, porque la violencia ejercida sobre otros nos hace violentos y lleva a la violencia entre seres humanos. Por tanto, y de nuevo vemos aquí cómo tres escuelas distintas de razonamiento ético pueden confluir a lo mejor en una decisión, ¿no? Pero el modelo es de razonar, el modo de razonar es muy distinto, ¿no? Bien, y luego podríamos seguir poniendo ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la aceleración de la transición energética, ¿no?, el adoptar energías renovables. Podríamos tratar también imaginativamente de argumentar por qué hacerlo, ¿no?, por qué éticamente deberíamos tomar esa decisión. Bueno, y lo dejo aquí para no, porque creo que me he limitado, ya me he pasado del tiempo. Vale, y dejo esta última imagen, que no sé si he conseguido hacerlo, pero como 6 cuestiones que me parece que son importantes. Una, que tomemos conciencia de la complejidad, de cómo estos son temas que implican a muchas disciplinas, a muchos actores de nuestra sociedad, que requieren de muchos niveles de análisis. Son temas que están interconectados, ¿eh?, como las cerezas en un basquet, que tú sacas una, pum, 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 y van saliendo otras, ¿no? Uno le gustaría poder analizar y resolver temas sueltos, pero eso no pasa casi nunca. Siempre eso te lleva a otros temas. Hay que aceptar la incertidumbre, como en la vida en general, aquí también, y mucho más todavía. Hay que vivir con la incertidumbre y que la incertidumbre no nos paralice. Hay que asumir que es un tema difícil, la dificultad en sí de estas cuestiones. Al mismo tiempo articularlo con la urgencia, eso no nos puede paralizar. Y luego la necesidad, tiene que ver con la complejidad, tiene que ver de la interdisciplinariedad, ¿no?, del diálogo, del acercarnos, del hablar y tratar de resolver juntos estos temas. Pues bien, muchas gracias y lo podemos dejar aquí.